vamos a... Ahí está, ya puso el Tano la presentación. Hola, Gustavito Anzani, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estamos, ¿Bien? Roberto? Un gusto saludarte, a Sí. vos, a toda la audiencia, al querido Tano que está en control, a Danielita en la... ¿Anduvo por en la frías o no? Anduvimos por frías, ¿Sí? el fin de semana, ahí estuvimos. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, pasando el Día del Niño con mi hija Jazmín, bueno, con Steffi quedó acá. Pero bueno, se fue a la fiesta a los lagos y lamentablemente le arrebataron la cartera a ella y dónde? a su amiga. En los lagos, en la fiesta fue el sábado a la noche. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, sabíamos que es una zona peligrosa y bueno, fue víctima de ese robo. Le costó mucho el tema de lo anímico, ¿no? Pero bueno, después de ese mal momento, todo bien, disfrutando de lo que es la vida, Claro. Roberto. Bueno, ¿qué trae? Y usted la fue a ver a Homo Argentum. No, ni la voy a ir a ver tampoco. No, ¿por No. qué? No. Desacuerdo No, con. no me gustan las cosas anti-argentina. Ajá. Anti-argentino. Bien, ya sé a dónde. Sobre apunta todo usted. con una... Esos estereotipos negativos de nuestros habitantes, vamos a decirlo así. Sí, sobre todo financiado por un sector político, tiene una orientación política, lisa y llanamente. Eso lo O que sea se que está sabe, hablando. Sí, la sí, primera de los visión halagos del tuve- presidente Javier Milei. La primera visión tuve cuando lo escuché en una nota que le hicieron antes de que aparezca el tráiler, Ajá. con uno de los directores, que vive cerca de la cancha de River, dice. Y un poco más dijo que le da asco ver a la gente pasar con los hijos en el hombro rumbo a la cancha de River. La verdad que, por un lado, no tiene pasión por el deporte. Búsquenla porque está en YouTube, la pueden encontrar. Por otro lado, Ahí ya me dio una mala sensación. es como un pensamiento elitista que tiene esa persona. ¿Qué No, tiene no de es un mal? pensamiento, es un elitista. Es un elitista ¿Qué que no tiene de mal ir entiende a la lo que es la cancha con tu pasión. hijo? Claro. No entiende lo que es la pasión, no entiende lo que es. A lo mejor porque no tiene hijo y no sabe lo que es disfrutar una pasión con un hijo. Sí, Mariano O Con. una hija. Claro, Mariano Con y Gastón Duprat tuvieron son una los, nota. Sí, son los Tuvieron una nota. productores y directores. Y de la forma que lo dice. Y aparte el tráiler me demuestra, después voy a pasar unos audios también, un corte, después del final del programa que pasó los audios, le voy a dedicar 4 o 5 audios a eso, un poco para que, si sos argentino, te gusta ser argentino, te infla el pecho decir que sos argentino, no tendrías que ir a ver esa película, la verdad, honestamente. Sí, sí. Hay una parte... Yo hay una no la parte- fui a ver todavía, pero... Bueno, te comento, hay una parte a donde se burla de los curas villeros. No, bueno, esa es una animalada, perdonando la expresión. Después lo vamos a escuchar eso no es- nosotros. Eso no es tener un poquito de... ¿Y sabe qué es lo que no me gustó? cosmovisión de la vida y de la solidaridad. Hay una parte en el con la tráiler, gente. que seguramente lo has visto, Sí. a donde él está encarnando como director, corta la escena, y hay gente que está, o sea, no solo está vestida como si fuese en la selva y que serían aborígenes. Y Corta dice, no tienen cerebro. Una cosa espantosa, que si con el tráiler, Pero es una sátira a gente no es ni siquiera sátira, tiene ¿qué toda es? una mala intención Porque- elitista. Sí, sin duda. O sea- a mí me ha tocado estar en eventos y visto reacciones iguales en situaciones de teatro, de protagonistas teatrales y de directores teatrales, riéndose. A mí me cayó muy mal, me acuerdo que era el Xenófobos, teatro Lago cuando de el Carlos argentino Paz. no es así. El argentino no es xenófobo. No, para mí Porque- es la excepción. Hay gente así porque es la excepción, es la minoría, claramente. No es así el argentino. Hay una clara tendencia que eso sigue avanzando, lamentablemente, y a través de los medios. Bueno, está hoy en todos los medios, está prácticamente la discusión del tema. Sí, sí escuché algo. Es un hoy. espanto, es un horror realmente. Encima, a ver, tengo, voy a compartir parte del audio. Tano,
Vamos a hacerlo escuchar al gringo. A ver, por favor. Vamos a hacerlo escuchar al gringo. Ya te digo cuál audio es. A ver, ya te digo cuál audio es. El audio 8. Cuando Francella, en una villa, habla con la gente y escucha lo que dice. No sé si tienes retorno. ¿Tienes retorno? Dale volumen para que pueda escuchar Esto es fragmento de la película, ¿no? Sí, que tiene viñetas. Ni siquiera dice 15, 16 películas en una. No, eso técnicamente no existe. No, son viñetas. O cortometrajes. Sí, y no llega a eso. Porque así como en el tráiler está distinto, tiene la misma duración prácticamente. Bueno, pero esto es un fragmento que ha sido muy criticado, sobre todo por la Iglesia, de lo que es una crítica directa, malintencionada, y encarna como si fuese un cura villero. A ver, esto decía Francella en la película. Agradezcamos a Dios. Ustedes son pobres, pero sepan que no hay pobreza más grande que la de aquel a quien le falta a Dios. En cambio, la pobreza de ustedes tiene una enorme virtud. Ustedes no andan atrás del último teléfono, del auto nuevo, de la casa en el country. ¿Por qué? Porque son libres. Con todo respeto, me estoy cagando de hambre. Coma. O sea, le dice, está bien que seas pobre, porque eso te da libertad. Un horror realmente. Todo buscando la crítica orientada hacia los curas villeros. A minimizar el trabajo social de ellos, sí, en lugares realmente la verdad donde más que se necesitan. No la voy a ir a ver No. de ninguna manera. Bien. Para nada. Me parece que los argentinos no podemos abandonar nuestro ser argentino y defender como somos. Somos algo muy particular en el mundo. De hecho, que si uno repasa todos los cortes que hay en YouTube, los extranjeros, de la forma que hablan de los argentinos, no tienen nada que ver con la que intentan con esta película mediocre hacer. Así que, bueno, sí, eso ya tuvieron que la un disfrute problema, quien quiera. Banalizando o estereotipando de una forma muy de bajeza con la serie El Encargado, a aquellos encargados de edificios. ¿Se acuerdan? Claro. Mariano Coni y Gastón Duprat tuvieron, pues son ellos los guionistas y los autores, incluso hubo un reclamo, pero por parte del gremio creo que fue, ¿no? Por parte del gremio y no te voy a negar que hay un mundo perfecto ideal, ¿no? Pero sí, claro, cuando vos mostrás el poder de la televisión y del cine tiene eso, ¿no? Cuando banalizás algo, la gente lo comienza a creer. Bueno, dentro de un ratito, porque le he dedicado 4 o 5 audios para que estén precavidos, para aquel que quiera ir, obviamente. Va a ir, el que quiere ir, a ver, va a ir. Ahora, Y el que no va, ¿sabe qué, Roberto? No voy ni Y el que no va al que me cine, obliguen. Esa era la noticia que iba a dar. ¿Cuál? Lo van a poder ver en Disney Plus a Homo Argentum a partir de el 1 de octubre. Ajá. A los Bueno. que no vayan al cine y tengan Y llamativo es el que streaming. tuvo la avant premier, el presidente llamó a su gente y el avant premier fue precisamente esta película. Inició la campaña política así, Javier Milei, con sus adeptos. Les mostró el avant premier de la película. Curioso. En la Quinta de Olivos. Bueno, ¿qué más? Vayamos terminando porque tengo un montón de audio que quiero pasar estos audios para compartir con la gente. Bueno, acá estamos con el amigo Fede. Fede Chara, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí estamos. Bien. Un gran amigo. Sí. Felicitaciones, tuvo una conducción en noticiero hoy día. Sí, muy de bien. subrogante. Sí, tiene acerrín aquí, se puede sacar un poco en el hombro. No, jamás. No, Nah, Serrucho Llanús, directamente motosierra. No digo motosierra porque ya queda mal hoy en día. No, motosierra no, por favor, porque ya queda mal, me van a... Cada uno elige lo que quiere. Me van a... No, Pero, uso esos serrucho, cortadoras de chorro, ¿vio? Esas No. cortadoras a presión. Pero no le ven un poco de serrucho en el hombro. No, jamás. Porque desde abajo a Mi veces hermano me pasa, Rafael está
Que no sea de goma, ¿no? No. No, Mi hermano Rafael está Ay, famoso serrucho de goma. de Ahí viene y no licencia. hace nada. Mi hermano Rafael está de licencia y fui a colaborar como está de el señor vacaciones. Anzani va a colaborar el próximo miércoles y el próximo jueves, porque se está noticiando en este momento. ¿Qué? No sabía. Prepárate taza que viene Makushiro, dijera alguno. Bueno, A mí no, dice Ramón Díaz, ¿no? No, yo no. Yo no. te acabas de notificar. No. Al aire, o sea, no puedes. ¿Cómo se llama lo de Diego Capuzotto, el programa que hacía? Era... Los videos, digo, todo por 2 pesos. Por favor. Bien, buen entendedor, pocas palabras. Pero te acaba de notificar. No, bueno, no, ordenemos no. Cada vez que Te vengo aquí, Te toca, que cada vez que... cada vez que vengo aquí, está Gringo Anzani, no puedo no hablar de básquetbol. Bueno, Claro, hable porque claro, en el claro, segundo vamos, tiempo vamos. iba a hablar de básquet, iba a hablar del negro de la banda. No sé, pero no sé si el Gringo le No, queda no, algo ya me más. prendo la del básquet. Ya paso Si a la le das a sección de elegir, deporte. prefiere hablar de básquet. Claro, sí. No, bueno, hoy arrancó la pretemporada del negro de la banda, Ajá. bajo las órdenes de Martín Villagrán como entrenador. Hoy arrancó la pretemporada. Si bien no tiene todo su plantel completo, porque recordemos, siempre los extranjeros vienen con un tiempo después, y Olímpico tiene un jugador en la selección argentina. Y de esos jugadores tiene 2 que están en la selección venezolana, que son Mijares y Ascaño, más Brezán, que está en la selección argentina. Todos van a jugar la AmeriCup. O sea, Olímpico tiene para mediados de Pierde septiembre 3, para completar. Pero habla de un buen completar. roster, ¿no? Sí, Perdón, también roster, digo, ya estoy. El buen plantel, ¿viste? Ahora No, ya está uno bien. se pone en Mirá. versión NBA, roster. Que... Sí, Perdón, plantilla. Plantilla, una buena plantilla. Pero, Qué bárbaro, mirá cómo vamos cambiando. No, güey, pero Es que en el es mundo del como- básquetbol se acostumbra mucho a hablar inglés. Sí. Usted ve a los Claro. entrenadores en un Claro. minuto, en un tiempo muerto, y dice inside, switch, Claro. step back. Y hacer el scouting step- nació el ahí. box to box, El que- scouting nació Claro, ahí. sí, la terminología que se usa mucho en el básquetbol es la de inglés. Primero porque Claro. allí nació el deporte, y segundo porque los jugadores argentinos entienden las palabras y es más fácil explicarle a los extranjeros Sí, en todo, entonces va todo en obviamente. inglés. Perdón, Exacto. Roberto, No, tiene un está bien, está roster, No, dress roster. code, Dios, ¿cómo es la cosa? champagne. Alguno pedirá un roster on the rock. roster on the rock. También puede ser, o Jota. Pero bueno, lo cierto es que el negro arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Martín Villagrán como entrenador, con sus asistentes, su cuerpo técnico, y también la presencia de, entre caras nuevas, la de Jeremías Barco, un joven alero de 2 metros de moneda, interesante, zurdo, tirador. Buena altura, ¿eh? Franco Vieta, tirador zurdo, que ya lo conocemos, se podría decir que es el más experimentado que tiene el plantel de Olímpico, apostó a muchos jóvenes. La otra de las caras nuevas es la de Valentín Forestier, esta joven apuesta también que estuvo muy bien en Riachuelo, viene a tener un poco más de protagonismo aquí en Olímpico, y también las caras de los que siguen. Hablamos de Santi Pérez, de Santino Romegiali, que bueno, el año pasado, como le decía, no tuvo protagonismo porque jugó 2 partidos, tuvo una lesión de rodilla y se recuperó todo el año, así que este año puede ser de un ala pivot, alero de 2 metros 4, 2 metros 5, buena proyección, buen tiro externo a pie firme, y la presencia de Agustín Fachelo, que son los hombres con los que y también Tommy Martínez, que es un juvenil de Olímpico, que son los que hoy trabajaron. Claro. Plantel reducido, Pero pero va arrancando. Olímpico arrancó con un mes y medio ya de todos de tiempo. esos pueden faltar. Todos esos pueden faltar. ¿Quién Pero no el puede binomio Panzerini y Japace no pueden faltar. Estaban hoy. ¿Estaban? Sí, hoy Claro. estaban. Porque después pueden irse todo a las Las torres selecciones. gemelas, las No, torres le gemelas. Claro, le claro. damos la tripleta, porque el tercero. Pero ya no están las gemelas. Sí. No, perdón. Acá me dicen por las panzas gemelas, me dicen acá. Y bueno, le meto un tercero de Adrián Nicolás Negri Carrera. No, Un tercero, sí. no, Claro, Negri. está bien. Ya Centro de está. utilería, ya está. 70% del plantel. Y estaban los 3, quédese Está bien. tranquilo. Es el monstruo de 3 cabezas. Sí, estaban ahí. Así que Olímpico arrancó, Bien. como le decía, plantel reducido. Hay 4 jugadores que se tienen que sumar. 3 que están ya confirmados y el Ajá. cuarto de esos que sería el pivot, que todavía no fue anunciado porque, bueno, avanzaban con Josh Cunningham, un pivot que estuvo en Biguá 2 temporadas. Si estuvo 2 temporadas en Biguá, es bueno, Sí. el muchacho. Tiene nivel. Se dilató un poco esa negociación. Olímpico también empezó a ver otras opciones, así que bueno, en breve calculo que se
Mejor que Sandogueshi iba a ser. ¿Cómo era Romy Sandogueshi. Romy Sandogueshi. Sí, ahí está. El gringo. Pero estuvo bien Romy Sandogueshi en el 89, aquel equipo. Lo que pasa es que era un buen Deportes en el recuerdo. Era un jugador de Pero rol. veníamos de Philly Lockett, imagínate. Bueno, era un jugador de rol, ese equipo anduvo bien. Sí, van a llegar a los Bratachug en cualquier momento. Con Miguel Sandomeni, Gustavo Gómez, el Mocho de Mol, Puni Fernández, Rubén Puni Picaló. Fernández. Sí. Ese año perdemos la categoría, digo, porque lo seguía así. Porque en el anterior olímpico. Queda sexto. Che, Lepri no volvió más de San Luis, ¿no? Sí, se quedó a vivir ahí, sí. Es más, campeón con Jepu. Campeón Jepu. Lo vi, perdón. Una de las primeras franquicias que tuvo el básquet de Argentina, ¿no? Exacto. Jepu. Sí, Jepu se podría decir simil franquicia, de verdad. Sí. Romano Rodríguez At. Ajá, exacto. Bueno, después aparecieron otras, pero bueno. Pero lo vi hace unos tiempos, le diría 4 o 5 años, vino de visita a Santiago, Javier Lepri. Totalmente. Si lo veía no lo reconocía. Primero pelado, con una barba y un poco más grande. Ajá. Corpulento. Más corpulento, podríamos decir. Jugador de Estudiantes Unidos era, me acuerdo, ¿o no? Sí, de Estudiantes Unidos. Jugaba con nuestro querido amigo Antonio Rekovsky. Claro. Toñito ganó Rekovsky, cuerpo para el Oso Palacio también. Sí, para pivotear un mejor. saludo que siempre escucha el programa. Vamos, Osito, un gran abrazo. Sí, ganó cuerpo como para girar cuando una vez que agarra arriba. Pero... Creo que ya no giraba. Gran jugador Javier Lepri. Con ese tiro particular que tenía Javier Lepri, la dupla de pivote. Tiro y buscaba el rebote y no. Sí, era el tiro y la búsqueda del rebote. Pero era esa época en la que se jugaban con muchos hombres altos. O sea, el pivot era pivot profundo y el 4 era un simil pivot. Y el 3 era lo que sería hoy un 4. Y bueno, no jugó con Picalú junto a él. Eran como dos pivots jugando. Con 2 pivots y con Rick Sattel. Claro. Los 3 juntos jugaban ahí. Olvídate. Y Rick Sattel tenía un poquito de tiro, ese rango medio que se usa hoy en día, que se usa poco hoy en día. La tarántula salta. Toda la zona aérea Qué era. qué pedazo de jugador, ¿no? 2 metros 8. Rick Sattel. Ah, sí. No, bueno, pero en Olímpico, como Y Phil pensé Lockett, que lo cortamos. No hay. Bueno, yo digo porque yo era muy hincha de Olímpico en esa época. No hay Ese nada equipo mejor tenía- que... Me acuerdo que lo cortan a Ricky. Qué tristeza. ¿Saben por qué lo cortan? Porque viene Joel Thompson. Joel Thompson. Estaba Joel Thompson y Ricky, perdón. Y viene Felix. Lo cortan Phil Lockett. a Rick. Juega Joel con Philip un partido, creo, juntos, que eran las sensaciones en ese momento. Es que Joel Thompson dejó una marca importante en su primera etapa. Y Después en la vuelta no fue tan buena. No, Y pero Joel el después binomio Le hizo el burrito Ortega al Joel que no volvió, creo que pero sí, el no volvió un binomio, fin de- con lo cual disfruté mucho en esa época en el básquet, estaba al costado de la cancha en ese momento trabajando por las transmisiones. Sí. El binomio con el cual disfruté mucho es Phil Lockett y Walter Stone. Bueno, pero ese claro, fue el equipo claro. que no jugó liga, jugó lo que La sería B. la Y lo no que sería ascendió. la Liga B, Ah, y no, no claro, ascendió. bueno, ascendió. Perdió en el Sí. hexagonal final el año 85, dirigido por Marín, si no me equivoco. Pero si me dabas a elegir un partido de eso con caja popular, Lo que pasa es sí, que era ese- no lo entregaba también por es verdad, nada. también No se compara con ningún No, partido de los obviamente. actuales. pero también hay una realidad en esto, que es, en ese caja popular juega Steven Hill. sí, Steven lo- Hill, claro. También. Los Solórzano jugaba Pablito Miguel, que era Santiago. Phil Lockett le quebró la muñeca Steven Hill en una tapa, sí. tapada. Sí. En una tapa, fue en una noche ahí en el Olímpico, me acuerdo. Digo, Tremendo. ese Sí. equipo también le dio, con la expectativa de la gran explosión del 85 de la Liga Nacional, también uno apela a esos recuerdos gratos que tiene de haber visto un tipo tan espectacular como Walter Stone, que no estábamos acostumbrados a ver en el No, el básquet en esa tranco, época. por favor. Esa No, época no jugaba estaba muy tan... bien. Yo creo que hubo mejores jugadores después que pasaron por Olímpicos, se lo puedo No, no, asegurar. no, sí. Pero bueno, Sí. el impacto que generó esa dupla... Y que, era un y que- Scottie Pippen, me y parecía. esos Stone, trancos Walter Stone. buscando el aro, o sea, No, era espectacular. Era Era más perrito, o menos ¿no? la época- Era perrito, no Sí, se la sí, sí, pasaba a pero- Philip A mí uno mucho. que- a ¿eh? mí todos los americanos A mí eran uno que era perritos. muy bueno, Terry Con ese Lewis. ascendemos. Oh, Va haciendo olímpico. sí, Según me decía Dios mío. un amigo de la Era un casa, maratonista disfrazado de basquetbolista, era velocista. esa era la tremendo. palabra, me dijo un compañero de ese equipo, me dijo, Lleva el tenía una dribbling cuando pata, puedas. Sí, Tenía una pata, Sí, un salto terrible, terrible. Salto y contraataque en velocidad. Sí, era sí, imparable. sentía en el parque. Bueno, con ese Impresionante. Era con Terry impresionante. Lewis Me y acuerdo, con Philly me acuerdo. Lockett, la dupla con la que asciende Olímpico. Asciende, Sí. exacto. Mirá Con que han pasado buenos el jugadores por Caballero Olímpico, como ¿eh? entrenador. Sí, bueno. Que han pasado americano. jugadores, ¿eh? Me En parece- la época que se iba a Estados Unidos para buscar
Claro, tenía Un que viajar a americano. verlo. Claro. Nada que tomar el cassette, tomar el DVD, tomar... No existía. No, Te ibas tenías a que verlo. viajar a traerlo. Y esos niveles de americano, no sé si lo tuvimos No, después, como ¿no? Phil Lockett, creo Por que- más que haya salido campeón Kimsa, que olímpico, no sé. Yo creo que algo que se haya parecido y aquí... Robert Battle, ¿será? Sí, Robert Battle. Sí, creo que lo emparda a A Phil Philly Lockett. como Sí. pivot, ¿será? Puede ser. Justin Williams hizo recordar a Sí. Philly Lockett en Olímpico Sí. por su capacidad defensiva y terminó siendo MVP de la liga. O sea, Obvio. si Sí, vamos era a Coca-Cola. al número frío, y Olímpico tuvo a Justin Williams como MVP en una temporada. Entonces eso... Muy lindo, Es muchachos. difícil Vengan de- más temprano es la difícil de- próxima. Vengan muy lindo. Perdón, por porque pregunta por Sango de después podemos hacer un día ese repaso también por Independiente, que tuvo su etapa en Liga Había también. un extranjero. Independiente fue el que el Lewis. primer jugador No, trajo, ¿no? Ian Eh, era un extranjero Ian. blanco de 2,20 m. Y después no tuvo No. a Billy Truitt y Paul Salín. Claro. No, y Flaco después tuvo Independiente quien también, hecho que ¿verdad? en un solo partido hizo 45 puntos. Davis. me acuerdo. Jerry Davis. Jerry Davis. Sí. En la época en que Dios mío. Sí, sí. En el partido Perdón, ese no, Pero, perdón. pero Le Roberto agrego- tiró para 100 también, ¿no? Para 120 tiro más o menos. Sí. Una aclaración a la gente. Esos extranjeros venían a jugar el básquet local, ¿no? No había liga en esa época. Venían a Independiente jugar estaba en el la básquet C, local. estaba en la C. No, pero Independiente. Independiente estaba en la C. En la C. No, Independiente jugó Liga B. Liga B Liga B. con Davis. Con Davis. Con Ajá, Davis y el otro americano era un flaquito, no me acuerdo cómo se llamaba. Ian era el apellido. Ese me acuerdo que llegó como una estrella. Era un rubio, alto, flaquito. Sí. ¿Y qué jugador? Ahí hay Que un me hizo acuerdo. 2, 3 puntos de inicio, un amistoso. A Independiente Davis Olímpico lo y- llevé en mi Fiat 600. ¿Entraba? Ah, ¿Eh? claro. Entraba. Media hora para entrar, media hora para salir. Tuvo que cercenar una pierna. Sí, sí, me acuerdo. Sí, no, qué jugador realmente. Después- Bueno, muchachos, era después un en algún momento. Y le cierro, en ese equipo jugaba un gran tirador, el Negro Herrero, que se quedó con un récord de la segunda categoría sí, con triples man. anotados en un partido. 9. Después creo que se rompió ese récord Sí. tiempo después, pero bueno, metió un récord de triples el Negro Herrero en ese Independiente que tuvo una muy buena racha. Claro. Bueno, ahí estaba entre Davis y el Negro Herrero, eran los que hacían todos los puntos de Independiente. De esos equipos Sí. también, tenía a un Juventud que participó, tuvo un paso fugaz por Liga B, Juventud BBC, Independiente y Olímpico en esa época. Después ya sumamos a Quimsa, que empezó a participar en los torneos de ascenso, Claro. estaba hoy en la máxima categoría. Serían los cuatro, entre comillas. Y esos años de Independiente Olímpico, ¿saben quién le hacía abrir las uñas, como dirían en el barrio, en la local? Huracán. Bueno, Huracán tuvo grandes equipos. Huracán le Un ganó amigo una me final dijo- local a Olímpico que puso a los El Brastachugos. Mocho Small todo. salió de Huracán. Sí, Claro, el Mocho es era más, chico, es jugaba más. Iramaín en el base, me Cuando acuerdo. lo compra Huracán. Le mando un Olímpico. saludo a Julián Gómez, que siempre nos escucha. Ah, Integrante de ese Julián. equipo, Julián Gómez, siempre nos escucha en la El radio. tinglado de Huracán es con la compra de Olímpico a Huracán. Jugamos en el Exactamente. Mickey Mayo Mocho. con Julián. Bueno, gran jugador, aparte, portentoso pivot. Por interno. dedoso. Un amigo me dijo una vez, a Huracán le llegó tarde la liga. Sí, puede ser. Porque Claro. tenía un equipo, Era de el, hecho, el Negro Aria era juvenil, el Horno Acuña, Juan y Carrillo. Juan y Carrillo. claro, Pero bueno, de ese Huracán varios se fueron Todos a jugar mancos, olímpico. todos. Caso emblemático, el de Juan y Carrillo Sí. y el de el Mocho Small, Mocho como Small. ejemplo de Qué como grandes lindo, jugadores. qué lindo de ese básquet que Huracán. hemos tenido. Bueno, muchachos, la próxima venga más temprano. Sí, señor. ¿eh? Quiere, gracias, Gracias, Robert. buenas Hasta noches, que mañana, anden bien. hermano. Que anden bien, Hasta luego. gracias,